Bienvenidos a Más y Usare, el podcast de historia que no es serio, pero sí es en serio. Mi nombre es Jorge Juárez. Yo soy Luis Mario González, es un gusto volver a estar con ustedes el día de hoy, que es un día de temas oscuros, Jorge. A mí se me hace oscuro este tema, se me hace denso, y más porque es medio reciente, y es el asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio. Estás escuchando Más y Usare Podcast con Jorge Juárez y Luis Mario González. El día de hoy, como lo vieron anteriormente, vamos a hablar del caso Colosio, güey. ¿Qué pedo con ese chisme? El infame caso Colosio. Georgie, a mí se me hace bien denso porque es algo reciente, güey. O sea, pues sí, hace que 30 años, casi 28 años. Pero a mí se me hace todavía, lo siento muy reciente, güey. Se me hace medio oscuro. Ahora que estuve investigando de todo esto, se me hace medio oscuro, güey, por lo reciente que es. Hasta con un poquillo de miedo se investigan estas cosas, güey. O sea, porque nunca sabes, como si fuéramos bien famosotes, ¿no? Ya sé, no, güey. Ahora Salinas de Gortari todos los lunes que sale el episodio está pendiente a las 7 de la mañana. ¿Usted podría estar aquí? Ah, claro, un saludote. Claro, señor presidente. Con todo respeto, con todo respeto. Y venga, y aquí cotorreamos, se trae a su carnal, nos traemos ahí a unas morritas. Nomás no les dispare. Ay, güey, ya empezamos. Bueno, el punto es de que creo que esta es una buena oportunidad, güey. Porque en Más y Usare nos gusta hablar de la historia, no solo entender la historia de una manera divertida o amena, sino ver a los personajes históricos sin la placa de bronce con la que los vemos en las estatuas, ¿no? Y esto es un caso muy específico, güey, muy curioso, porque este es un político que no llegó a su máximo esplendor, ¿no? Por así decirlo. No lo dejaron florecer. No lo dejaron florecer, güey. Entonces, siempre el rollo con los políticos es de que, pues es que nada más llegan, te prometen, y llegan y hacen lo que quieren, y se arreglan, y perdonan, y no hacen nada de lo que prometieron. Pues este es uno que ni siquiera le permitieron llegar, güey. Entonces, se le puede dar el beneficio de la duda de que probablemente sí iba a hacer estos cambios, probablemente sí iba a cumplir todas sus promesas. Lo más probable es que sí fuera a cambiar las cosas, güey. Lo que podía. Mira, justamente si algo se puede entender en la historia, güey, es de que es manipulado obviamente por el poder en el encargado, por el poder encargado, ¿no? Sí. Y siempre le es favorable manipular la historia en el sentido de crear ciertos mitos que sostengan lo que van a hacer. En ese sentido, en el episodio pasado hablábamos de los tratados de Bucareli. Ajá. Como en algún punto todo era la culpa de los gringos porque el PRI iba a mantener su bajo rendimiento oculto. Estaban justificando. Entonces, tal vez, güey, bueno, yo soy de los que todavía no podría tener como un veredicto así de que esta es mi teoría sobre lo de Colosio. Nada más lo que he investigado, que es lo que vamos a compartir y platicar ahorita. Pero creo que Colosio sigue siendo como un mito, güey. La idea que pudo haber sido él, güey. Sí. Y creo que bajo ese mito se crearon muchos políticos, muchas visiones de la política mexicana que tal vez está polarizada por la élite de poder como tal y no nos permite acercarnos realmente a la situación que estaba ocurriendo con ese personaje en particular, güey, porque ahorita hablar mal de Colosio te estás echando la soga al cuello prácticamente. O sea, es un héroe político nacional, güey. Pues sí, güey, la verdad, yo no... Bueno, que no tuvo la oportunidad de mostrar si iba a ser bueno. No, güey, justamente por eso digo que esa es una... Los ingredientes. Nos dijo de que, mira, tengo el ingrediente para ser un buen político. Estoy dispuesto a reconocer ciertas cosas. Sí, pero nunca lo vimos en el máximo esplendor del poder. Ejerciendo, güey. Ejerciendo el poder ejecutivo, nunca lo vimos, güey. Entonces... Casi. Ese se volvió en el casi mexicano, güey, que lo tenemos tan arraigado en un chingo de cosas, ¿no? O sea, hasta en fútbol, o sea, siempre en todo es como el casi. Ajá.
casi lo lográbamos México. Y siempre pasa algo que desgraciadamente voltea todo, güey, y nos mantiene en la situación en la que estamos, güey. Entonces, pero que también... por eso este personaje se me hace muy interesante, porque justamente fue esa pieza que te digo que casi México lo lograba. Ándale. ¿Y casi. quiénes, o sea, si tú eres de las personas que se creen, o bueno, que su teoría es firme en que esta persona iba a hacer 100% lo que decía, iba a cumplir todas sus promesas, pues entonces se debe de sentir muy feo. Se debe ser muy feo entender que todavía el día de hoy estamos viviendo las repercusiones del costo de oportunidad, güey. Como se le conoce formalmente en la administración de empresas, en la carrera. Oye, señorito administrador de empresas. En mis 3 semestres de administración de empresas aprendí que el costo de oportunidad, ese es su propio concepto. Es como yo, güey, así, yo estudié psicología 2 semestres, güey. Puta, güey. El primero y el segundo se estuvieron de poca madre, güey. pero lo que aprendiste en el primer y segundo semestre, pues, güey, es educación universitaria a final de cuentas. Agarrar, yo lo único que aprendí fue agarrar materias seguidas y no salteadas porque después es un pedo. De ahí en más, pues no sé, cada quien chinga su madre. Entonces no aprendiste ni verga, creo, güey. No. Pero bueno, una de las pocas cosas que sí se me quedaron, güey, en no sé, 3, 4 semestrillos que estuve ahí, es el concepto del costo de la oportunidad, güey. Y ese es un concepto que vuelve a salir a luz una y otra vez cuando se habla de este caso. De que, güey, fue lo que no pudimos tener. O sea, lo que te costó el perder esa oportunidad, ¿no? Es que, güey, o sea, bueno, vamos a entrar en tema, güey. Sí. Entonces, porque justamente, bueno, vamos a darle. Vamos a darle. ¿Quieres sacar esa idea? Sácale, güey. No, es que creo que me voy a adelantar, o sea, sería así como, bueno. Ya para el finalcito. Ahí. Es un argumento ahí que creo muy, pues, ad hoc con esa situación. A mí me gustaría que nos estuviéramos preguntando, bueno, a ver, ¿sí es cierto que iba a hacer cosas o no? ¿Sí es cierto la historia que nos están contando o no? ¿Sí es cierto lo que nos creemos de que ese güey pudo haber hecho o no, güey? Porque quien sea que haya sido, ha hecho un muy buen trabajo en confundir a los mexicanos y en ponernos a pensar y a preguntarnos y a darle vueltas al tema de que ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Esa es la pregunta de siempre, güey. ¿Quién lo hizo? Quien sea, algo hizo bien, güey. Entonces, creo que lo que sí sabemos todos, güey, de que es un secreto a voces, güey, lo que todos creen, o la teoría más común, es de que fue el mismo PRI, o el mismo gobierno, o el mismo presidente el que lo mandó matar, ¿no? El presidente Carlos Salinas de Gortari. Que no lo estamos diciendo nosotros, es la teoría que está, o sea, señor Salinas. Eso es lo que se cree. Ajá. ¿No? Sí, y hasta de forma de chiste se ha hecho y todo, o sea, ya... Memes y todo. Es el culpable, ¿cómo se le llama cuando tienen a un... El chivo expiatorio. Ándale, ajá, exacto, o sea, ya, Salinas. Que él... a cualquier generación, yo creo del 80 para hasta los 90, 2000, ajá. Colosio que lo mató, Salinas de Gortari. Ándale. No estamos diciendo nosotros eso, pero se conoce. O sea, eso es lo que se dice. Y él en turno tuvo su chivo expiatorio, ¿no? Que fue Manuel Camacho Solís. Que eso es lo interesante de esta historia. Que cuando sucedió, se trata de encontrar un culpable y todos apuntan a la misma persona. Que a mí se me hace muy conveniente, güey. Es como que haya sido... ¡Ay! Sí, y ya sabemos quién fue, pero no le va a pasar nada. Como a Mario Arburto, Aburto. Mario Aburto, sí es así, ¿verdad? Sí, creo que sí. Que se le buscó así como fue el culpable de dar 2 balazos en un cambio de velocidad de 15 segundos, güey, así de darle la cabeza así al pinche estómago, güey. Ahí está. Que justo, curioso. Bueno, no sé, ¿qué te parece? Sí, para no entrar por el medio, nos vamos por el principio, güey. Sí, cierto. Vámonos por el principio. Vamos a hablar de Colosio. Su vida política, güey, en el contexto de 1994, que si quieren saber más del tema, vayan a ver el documental en Netflix, que está muy chido, la neta. No es ¿cómo se llama? No. Anuncio pagado, pero vaya, porque ahí se va a dar cuenta de muchas cosas que le pueden ayudar a la investigación. Tampoco se tomen literalmente todo lo que se dice ahí. O sea, como en todos lados. Porque eso muy bien y muy fácilmente puede ser pura propaganda. Y ahí, ay, güey. O sea, se utiliza ese documental se utiliza para terminar de echarle la culpa a Manuel Camacho Solís. Un poco descarado, si es mi opinión, porque el hombre no se puede defender porque ya falleció.
falleció en el 2014 o 15 creo, y este documental lo grabaron en el 18 o el 19, ¿no? Yeah. Entonces, está medio sucio el juego, pero pues como todo en la política, ¿no? Entonces, pero está muy bien hecho y toca, está chido. O sea, está sí chido, está, es un buen documental, o sea, es muy interesante verlo, definitivamente aprendes cosas, tienes un poco más de contexto. Como producto histórico, es de las cosas que se me hacen chidas, porque hay documentales de otras cosas que no, que dicen, no mames, pero este estuvo bien, o sea, en general la producción estuvo bien, la información, como sabemos, en en todas las temáticas de historia, pues hay que ver fríamente las fuentes, ¿no? Sí. Como dices, entonces así como, pues güey, o sea, puede decir cosas chidas, las que no te sirvan, déjalas a un lado y las que te sirvan, utilízalas para volver a buscar otra cosa, güey. Criterio y en base a lo que tú has aprendido y todo ese rollo, porque, o sea, de todas maneras es muy interesante porque es un pedazo de historia, de verdad. Imagínate ver un documental donde Plutarco Elías Calles está sentado en su oficina hablando de cómo empezó todo este proyecto de un partido único de todo el país. No mames, güey, definitivamente lo vería. No me importa si es propaganda, lo quiero ver, güey. Está muy bueno, güey. Es un 1994. A lo mejor ahorita no lo apreciamos tanto porque pensamos que es algo que acaba de pasar, es algo que ya sabemos que sucedió, pero en 100 años va a valer mucho. Y créeme que, o sea, es un tema, como dices, tan reciente que no lo sentimos como histórico, güey. Exacto. No sé si es un problema de generación por la cuestión de cómo la tecnología va avanzando y todo, pero como que todavía, o sea, pues yo tengo 31 años, güey. Es como, güey, o sea, esto no tiene mucho que pasó. O sea, pues, güey, 30 años, pues sí, pues ya estoy viejo, güey. No es cierto. Bueno, no vamos a meternos al tema de ser un viejo a los 30 años, güey. O sea, bueno, viejo en el sentido de que 30 años han pasado un chingo, o sea, pasan un chingo de cosas, güey. Y no digo, o sea, en el sentido de que lo que yo llevo de vida, güey, es cuando apenas casi mataron a este güey, que fue en el 93. 94. 94, yo tenía 3 años, güey. Y todo eso y más todo lo que había antes, entonces sí se puede contar como algo histórico, creo yo, güey. Claro, güey, definitivamente. Pues lo que sucede el día de hoy va a ser historia en algún punto, ¿no? Chéquense los videos de Será Historia de Maciosare Podcast, donde hablamos de cosas que pasan el día de hoy, que el día de mañana serán historia. Pero es un pequeño ejemplo de una manera que podemos apreciar un poco más las cosas que suceden el día de hoy, ¿no? A mí se me hace muy importante, güey, para poder entender este tema. Entender todo ya todos sabemos cómo funcionaba el PRI. Todos sabemos este rollo de los tapados, de que el dedazo, y que el presidente escoge quien vaya a ser el siguiente presidente, ¿no? El siguiente candidato a la presidencia, que de acuerdo a cómo funcionaba el PRI, si eras el candidato es porque ibas a ganar, ¿no? Entonces, ya para las elecciones del 88, que es donde ganó el presidente Carlos Salinas de Gortari, las cosas estaban muy tensas. Está el famoso caso de se nos cayó el sistema y cuando regresó el sistema va ganando el PRI. Redondear los votos, nada más agregarle ceros, así de descarado, güey. No, y que llegaron así como grupos delictivos a las casillas y todo. Vean el documental de Narcos México. Ese no es documental. Está chido, pero igual volvemos, está chido. O sea, fíjate que deberíamos hacer no sé. Como una sección así de películas y series, eso cosas históricas. Muy vergas, güey. Eso suena como ahí dejen los comentarios a ver si le gustaría. Si porque tal vez lo mandamos al exclusivo, al Patreon. Eso estaría bien, unas recomendaciones de cosas históricas. Órale. Noticias para después. Pero bueno, ya todos sabemos, güey, cómo era el pedo de los tapados, ¿no? O sea, y tomando en cuenta lo que decimos de que ya es un secreto a voces, ¿no? De quién fue el que lo hizo y todo el mundo culpa al presidente. A mí me gustaría revisar estas cosas, güey, que justifican no solo que fue el presidente porque es que se puso en mi contra en su discurso. No por eso, güey. No por eso, güey. Hay una justificación más grande, si te quieres ir con esa teoría, que es la de que Salinas estaba tratando de cuidar su trascendencia globalizadora, ¿no? Estaba tratando de cuidar su proyecto neoliberal, que era el TLC. El TLC y todo ese pedo, y abría el mercado y todo ese rollo, güey. Pero es que no se iba, o sea, con ese mismo proyecto era con el que se coronaba, güey. Prácticamente todo el gobierno de Salinas, su trabajo fue fortalecer todas sus relaciones, su forma de trabajo y todo para cuando llegara el TLC, era la cereza en el pastel, güey. Exacto, güey, tú lo has dicho, güey. Todos los esfuerzos
fueron para que funcionara el El TLC. Ajá, sí, sí, sí. Y se escoge el siguiente candidato a la presidencia y el siguiente candidato a la presidencia está diciendo de que hay muchas injusticias en este país. Tenemos que cambiar la manera en que el poder controla las cosas. Tiene que cambiar, se tiene que democratizar. Entonces, las personas que se van por esta teoría lo justifican de esa manera. Colosio era un riesgo para el proyecto globalizador de Salinas, que lo que se especula es que los salinistas todavía se perfilaban para otras 2 presidencias en el poder, güey. Ay, los salinistas ya se escucha así como hasta partido independiente, así como Es que eso es lo que tenemos que entender, o sea, tú dices el PRI y... Más, o sea, aquí... ok. Pues es que eso es lo que tenemos que entender, güey. Dices el PRI y piensas de que es todo ese grupo todo de es güeyes junto. que van para el mismo lado. No, hay facciones dentro del PRI. Eso es muy buena, güey. Y precisamente este es el caso en donde empiezan a chocar más fuertemente esas diferentes facciones, güey. Los priistas separatistas. Priistas separatistas. Que como se puede entender aquí, es la vieja guardia del PRI y la nueva guardia del PRI. Como siempre, la old school. Contra la nueva school, escuela. güey. Sí, güey, la verdad, güey. O sea, el viejito diciendo de que, no, yo quiero que hagan Ajá, como exacto. yo digo. Y la nueva generación diciendo de que, abuelo, viejo. Ya siéntese, señor. Prácticamente es un ya Literalmente siéntese. viene ese, ya siéntese, señora. Pues sí. Y justamente esa separación que creo yo, o sea, bueno, como te decía ahorita, yo creo que en el caso de que el PRI hubiera estado involucrado con la muerte de Colosio, güey, al único que no le funcionó o que no le funcionaba esa muerte o ese momento era el PRI, güey, porque a partir de ahí se fue para abajo el PRI. O sea, de ahí, o sea, matan a Colosio, Cedillo llega al poder, pero justamente como por la imagen de Colosio todavía, así como todo lo que se rescató de ese suceso, güey. Y después de ahí para abajo, güey. Porque ya no volvió, o sea, volvió con Peña, pero volvió a duras penas, llegó vendido prácticamente. Llegó vendido y a vender. Ajá. Entonces, y ahí, después de ahí, pues el PRI, güey, Alito Moreno, un saludote, mi rey. Ya viendo los resultados, güey, ya viendo los resultados, yo creo que sí es muy fácil entender de que la cagaron, güey. Eso no se debió de haber hecho. Pero a lo mejor y en ese momento esos güeyes lo veían diferente. Porque eran, o sea, Salinas era el más joven de la vieja guardia. Entonces, eran estos güeyes que iban controlando el país desde los 60s, güey. 60, 70. Desde antes, güey. O sea, pero son esas mismas personas, güey. Entonces, está todo este proyecto globalizador y ya vamos a abrir el mercado. Y ya para mis compas supermillonarios, güey. Que, pues sí tiene sentido abrir los mercados, el TLC. Tiene algo de sentido, pero, pues en lo que... o sea, no, a mí se me hace una trampilla, güey. Es una trampilla. ¿Qué, güey? O sea... es que el hecho de abrir los mercados, güey, o sea, siempre es bueno, güey. El pedo y el problema es de que México venía siendo en un tiempo, güey, no exportador, güey. Sí. Nada más importador. Entonces, creo que el TLC le hubiera funcionado a México si México hubiéramos sido un país que exportaba cosas, güey. En el sentido de marca que pudiera competir con otras grandes que ya estaba globalizado el mundo, o sea, que ya estaba conquistado, ¿sí me explico? Pues es como si Panam se hubiera puesto las pilas o hubiera existido más inversión a la marca y todo. ¿La aerolínea? Tal vez, no, a los tenis, güey. Los tenis, ok. Imagínate, o sea, que los uniformes de la selección de las Olimpiadas, o sea, que fuera como algo que se le puede poner a los vergazos a Nike. Es que creo que por lo mismo no exportábamos. O sea, el TLC, una de las cosas, hasta donde yo entiendo, corríjanme si estoy mal, el TLC una de las cosas que permitía era exportar e importar. Sí, justo. Pero nada más importábamos, güey. Y en un punto lo que se exportaba se fue quedando en cierto sector y mucha industrialización ya no creció porque empezamos a importar más. O sea, empezamos a comprar más de otro lado. Más de lo que vendíamos. Que de lo que vendíamos. ¿Por qué no comprábamos lo de aquí? Peligroso, porque no existía, güey. Ese es el pedo, güey. Sí. No, y que pues también era un grupo de personas muy pequeño el que estaba preparado para ponerse a exportar, para aprovechar la tierra y, sí, compro todos estos ejidos y ahí pongo algo
para poder empezar a exportar lo que sea que salga de lo que voy a poner. Pero eran bien poquillos, güey. O sea, No, y los en que verdad, todo estaban... el pueblo mexicano no estaba listo para empezar a meterse a ese mercado. Y los que estaban ya en ese mercado ya estaban regulados por el gobierno, algunos ya estaban con cierto, o sea, ya, Sí, pues ya porque existía son como amigos. cierta mafia, güey, exacto, güey. Son compillas. Entonces, Pero esto es lo que se me hace bien curioso, güey. Aquí es donde yo creo que se puede empezar a justificar la teoría de que mataron a Colosio por preservar este proyecto globalizador. Eso se demuestra con varias cosas, ¿no? Tomando en cuenta todo esto de que ya había personas con influencia y dinero empujando para que eso sucediera. Y curiosamente, en el año 1992, el presidente Carlos Salinas de Gortari da un discurso en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Este es como que el grupo mundial, toda la élite de todo el mundo, toda la gente que sí puede ponerse a exportar cosas, se juntan para, pues para tratar temas, ¿no? Es una... para chismorrear. Es una cumbre. Es una cumbre, güey, como le dicen, güey. Así como Chismorrear. la cumbre de esto, la cumbre de aquello. Pues aquí nos Sí, juntamos sí. para discutir nuestro proyecto globalizador. Y el presidente Carlos Salinas de Gortari fue en el año 1992 a la GATT y dentro de su discurso dice esto. Voy a abreviar varias cosas, ¿no? Pero voy a ir sobre lo importante para que entiendan la convicción de estas personas de mantener ese proyecto. El vato muy sutilmente empieza, muy elocuentemente, es un honor dirigirme a las partes contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Huevo. Bigotillo, ¿no? Sí. Y dice, México es un miembro reciente. No obstante, nuestra adhesión al Acuerdo General resulta del firme propósito de mi país por ser miembro cada vez más activo de la Comunidad Económica Internacional. Uh-huh. O sea, esa es una persona, güey, hablando por todo el país. Pero bueno, bla, 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 y luego continúa con, así lo hemos decidido unilateralmente, PRI en el poder, por razones de eficiencia económica y para el bienestar de nuestro pueblo. ¿Ok? ¿Quién sabe quién es el pueblo? ¿A quién se refiere con el pueblo? Pero bueno. En un contexto económico internacional sumamente cambiante, con condiciones políticas que se han revelado inciertas, la fortaleza de acuerdos económicos entre un gran número de países reside, aquí está lo curioso, reside en la responsabilidad para cumplir con los compromisos establecidos, lo que supone una firmeza en la dirección política de las partes contratantes. What? Fíjate bien, güey, fíjate bien. What? O sea, Carlos Salinas de Gortari con este discurso se está comprometiendo con el mundo entero de que México no la va a cagar con pedos políticos internos y va a arruinar toda la exportación a la que ustedes se pueden comprometer, comprometer a venderle cosas a México. Y no la vamos a cagar, güeyes. Fíjense, ya está todo bajo control. Y por eso dice, lo que supone firmeza en la dirección política de las partes contratantes. O sea, está muy sutil, güey, de verdad. Sí, como que si no te pues pones es que lo que tenía estudiarlo, Salinas, ¿no? Lo que tenía el licenciado, güey. que por eso dio una muy buena imagen con el mundo entero, porque sonaba bien. Pues era un político, ponle tú, de clase mundial. Y tenía estas ambiciones de ser el presidente de una cámara de comercio mundial, güey. No me acuerdo el nombre específico, pero es algo así como una cámara de comercio mundial, güey. No era esta cumbre en específico. Pero entonces por eso él estaba clavado y nada más clavado en mantener la firmeza política y el compromiso de que todo va a estar bien y ustedes se pueden comprometer con nosotros, güey. Sí, porque, o sea, y justo es lo que, pues, los presidentes que más polarizados tiene México, güey. Okay. Son los presidentes que justamente se mantienen como en esta postura de o sea, estamos bien, independientemente de lo mal que esté el país, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? O sea, por ejemplo, Díaz Ordaz fue uno de ellos, güey, que venía para cargar las Olimpiadas y gobiernos tan grandes que era, o sea, de mí depende que esto crezca y se mantenga.
Y de repente, pues, valiendo madre, güey. Terminan siendo los villanos, güey. Ajá. Con justas razones también, Ajá. porque las consecuencias de los actos que toman, pues sí están culeras, pero Güey, casi, porque, con pues, Salinas de Gortari casi pudo haber sido un buen presidente, casi. Casi, casi. Casi, güey, pero... Y de pum. hecho, creo que los primeros años de su presidencia no me tocó vivirlos. He escuchado de ellos, pero tengo entendido que todo el mundo está como que, pues, las cosas están mejorando, todo está bien. Todo estaba Fue bien, cuando güey. aquí en Juárez, güey, empezaron a crecer las maquilas precisamente por lo del Por todo TLC y ese- todo eso. Es exacto, güey, cuando porque, llegó la, ajá, la industrialización a Ciudad Juárez, güey. Para que los que dicen que son de Juárez y no hablan de cosas de Juárez, pues es que, güey, lo hablamos cuando se necesita y cuando es importante, como en este momento, güey. Y a partir de ahí, o sea, Juárez es una de las fronteras que más dinero le da al Estado. A lo que vamos con todo este rollo es de que Carlos Salinas de Gortari tenía un compromiso con el mundo entero. Deja tú con el PRI, Sí, sí, sí. deja tú con la vieja guardia del PRI, con el mundo entero de hacer que esto funcione. Y que hablar del mundo entero es hablar de las potencias, de hablar de Bueno, era el Estados oeste. Unidos. Era Estados ajá. Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y sus subordinados. Exacto. Ajá, Y- ajá, y ese China- era el mundo. China también, China poquito, saludos. Saludos a China. Nos van a cancelar en TikTok. Pero bueno, No sé cómo se dice hola en chino, pero hola. ni hao. Ni hao. Ni hao. Pero bueno, el punto es de que para no tratar de echarle toda la barra al presidente Salinas de Gortari, también hay muchas teorías. Toda esta investigación está formada por diferentes teorías, Georgie. O sea, no es nada más como que un güey diciendo una cosa. Traté de empaparme de todos lados, güey. Y hay quienes dicen que no era nada más Salinas, ¿no? Que es erróneo o simplista. Está muy simplificado decir que solo fue Salinas o que solo fueron los salinistas, ¿no? Ujú. Dicen que también fue toda la vieja guardia del PRI. Por eso, ¿no? Pues los viejos salinistas. O sea, los salinistas es una facción, pero hay otras facciones de la vieja guardia del PRI. Ok. O sea, porque, por ejemplo, cuando se necesitaba escoger a otro candidato después del asesinato, José López Portillo estaba, Ya te estaba entendí. ahí decidiendo quién va a ser el siguiente. Ya. O sea, Sí, de verdad lo- las viejas facciones. Los del PRI. OGs. Exacto, güey, los OG. Como el concilio de los Jedi, pero es el concilio del PRI. Por Ok, ejemplo. usted, señor Salinas, usted ha sido aceptado a hablar en el concilio, pero no es parte del concilio. Sí. Pero no eres un profesor. Y él mató a los jóvenes. ¡Oh! Ahí está, Star Wars. Es una referencia a Anakin matando a los niños, por si no entendieron. Por si no entendieron. O sea, entonces, ¿Salinas es Darth Vader? ¿Y quién es su hijo? Oh, Ni, ¿quién será su hijo? Peña. ¡Oh! Oh, nah. Nah. Bueno, están igual de güey. O sea, si a Peña le hace unas palas, si se corta un brazo así, nomás de guachar, así. O sea, Ok. y precisamente para agregarle a esto, para justificar un poquillo estas teorías que dicen de que no eran nada más Salinas, hay una rama de teorías que dicen que había otro personaje ahí susurrando al oído de Salinas de Gortari, güey. Sí, el emperador, ¿cómo se llama? Palpatine, güey. A huevo. En esta ocasión, Palpatine se llama. Paralelismo. Se debería llamar paralelismo entre Star Wars y el asesinato de Colosio. Y A la verga. todo el salinato. El salinato. El salinato. Tum, tum, tum. Me hacen sonar Y no bien tengo sonido grave. para esto, pero... Pero bueno, el punto es que este personaje se llama José María Córdoba Montoya. Esta es una persona que se adentró en el círculo salinista por un compañero de la universidad que se llama Guillermo Ortiz Martínez. Este José María Córdoba Montoya en verdad se llama Joseph Marie Córdoba Montoya. Es hijo de españoles nacido en Francia. Ojo, Joe, Como el señor director de foto detrás de cámaras, Joseph. Así, Joe. Así. Así. Pero el punto es de que esta persona en la universidad conoce a Guillermo Ortiz de Martínez y eso es lo que le da la entrada a los tecnócratas, que esa es la manera de Ujú. conocer a la facción salinista del PRI, ¿no? Sí. Hay un libro muy interesante que se llama El asesor incómodo. El autor se llama Carlos Ramírez, pero el asesor incómodo se refiere a José María Córdoba Montoya. Ok. Y precisamente está hablando y lo que indaga en el libro es de cómo este fue un asesor a la sombra. O sea, porque... Como Cheney y Bush.
Más o menos, pero creo que aquí sí se le da un poco más de crédito a Salinas, ¿no? O sea, Como a Bush, güey. O sea, justamente pasa, o sea, no, pero ese... todo el mundo sabía que Bush era un imbécil. O sea, todo el mundo entendía de que, o sea, era como Bueno, Peña, era sí. como Peña. Ah, oh, Bush era más como Peña. Señor Peña, yo no dije Y nada, siempre se equivocaba. Podía Señor estar Peña, usted no. aquí Claro. clavando con nosotros, pero Claro, mire, tenemos un quiere copetazo los estar dos. en Europa y la chingada, ¿no? De, uy. Peña, caiga, Peña. Entonces, Ok, ese era Entonces, un imbécil. Estás diciendo que Peña Nieto es un imbécil. estaba diciendo... Igual que Bush. Estaba diciendo que el asesor incómodo, llamado José María Córdoba, parte de lo que se le acredita es de que en verdad era él el que tenía toda la iniciativa del TLC, güey. Ok, sí, Entonces, sí. en este libro, algo de lo que dice Carlos Ramírez, que es el autor, dice, Córdoba, el asesor, se convirtió en el alter ego de Salinas, se convirtió en su conciencia, la pared de peloteo que siempre necesitó Salinas para no volverse loco. Si Córdoba tenía entonces el perfil de asesor perfecto, o sea, discreto, con una vida privada que pocos conocen y sin ambiciones económicas ni políticas, entonces Salinas por esos años poseía una fuerza de carácter que no le permitía esconder su mayor defecto, la inseguridad. Ajá. A lo largo de Güey, a lo largo de su chismesazo. vida, dice el libro, Salinas necesitó siempre un bastón de apoyo. Su padre, Raúl Salinas Lozano, su hermano, Raúl Salinas de Gortari, Un o su saludote esposa, por esa leche que brillaba. ¿Qué? o su esposa, Cecilia, no sé si se dice Oceli o Ochelli, como Andrea Bocelli, No, pues es meja, es Celi, ¿no? Oceli, Celi, ok. pues sí, Celia. Su esposa Cecilia Oceli. Celia Lora, ¿cómo le dicen? Ah, ya. Y aquí es donde se puede poner interesante, Manuel Camacho Solís en los años de universidad y en los primeros pasos en la política pública. O sea, Salinas de Gortari conoció a Ávila Camacho. Sí, pues estuvo en su gobierno. No. Manuel Camacho Solís. Este es otro Ok. Camacho. Ah, ok, Ávila ok, ya, Camacho, ya. fue el presidente de México Sí, por eso dije, después de ¿what? Cárdenas Ajá. en la Segunda Guerra Mundial. Por eso ¿what? Ah, este es otro Camacho. Porque esto- pudo haber, si así fue, como conoció a Maximino y Maximino era el culero, güey. Entonces era así como, ¡oh! Ay, desde ahí se vienen los poderes del maestro, güey. Oscuro. Pero bueno, ajá. Ok. Son diferentes Camachos. Ah. Manuel Camacho Solís es el que fue a la universidad con Carlos Salinas de Gortari. Creo que fueron roomies y todo el pedo, güey. Ah, eran amiguis. Sí, eran amiguis, güey. De verdad eran amiguis, güey. En la universidad y en los primeros años de política pública. Entonces, por no echarle toda la barra al presidente Salinas por la ambición globalizadora y el TLC, también está esta justificación de que esta persona, José María Córdoba Montoya, también junto con las viejas facciones del PRI estaban impulsando a que se hiciera el TLC y el proyecto globalizador, ¿no? Y como dijiste ahorita, güey, todo estaba apuntado a que esto iba a suceder. No, y sucedió, güey. Y sucedió. De alguna manera sucedió. Claro, güey, y sucedió. Entonces, ¿qué salió mal, güey? Porque tuvieron que asesinar a alguien, güey. Aquí es donde entra el Más tema. bien, por eso digo que se los asesinaron, güey. A ver, güey, dime ese pedo, güey. Porque precisamente esta es la parte del candidato equivocado. Aquí es donde nos preguntamos, si lo escogió y después se arrepintió, entonces lo mandó matar, o se los mataron, como dices tú, güey. Es que yo digo, ajá, es que justamente se me hace como bien irreal esa solución de dar el dedazo, por ejemplo, o sea, de que viene este candidato que hizo que el PRI interno se removiera, así de que unos tomaban partidos de que si estuvo bien que fuera Colosio el candidato, ¿no? Y luego mandarlo a matar, güey, sabiendo todas las repercusiones que iba a tener negativas. Ojo. Deja tú, las positivas eran jugarle a una probabilidad, güey. O sea, pero ellos no podían saber lo que iba a suceder, güey. A lo mejor ellos especulaban lo que iba a suceder. No, pero ya, Pero a o lo sea, mejor y no se esperaban. históricamente, o sea, sí ha existido asesinatos de candidatos y de personas que eran como la opción y todo. Y se ve, o sea, se puede aprender de la historia de países. Sí, güey, pero hasta ¿quién? vecinos, O sea, güey. pero ¿quién sí aprende la historia, güey? Pues nadie. Pues no, Nadie, pero, entonces, por eso- pues no, pero los políticos estoy seguro que los políticos han aprendido de historia,
para poder crear Eso es la cierto. suya a su manera, güey. Eso es cierto, eso es cierto. Entonces es como, ya tenemos este Los ejemplo, inteligentes por lo menos. ya tenemos esta situación que ha sucedido allá, ¿qué pasa si eso lo hacemos en nuestro país de esta manera para tener un resultado que tal vez nos pueda... ¿Sí me explico? O sea, son telarañas de ideas que se van creando, güey. Entonces, por eso se me hace muy difícil creer, güey, ahorita, más bien, de que el mismo PRI haya sido el intelectual de ese suceso, güey. Ok, ¿y qué tal esto, güey? Porque igual no sabemos, güey, ahí estaban haciendo, bueno... ¿Qué, güey? Ahí estaban haciendo también el pedo del narco, güey. Porque ahí las fronteras se abrieron con el TLC, güey. Con el TLC se abrieron las fronteras, empezó a ver todo, se abrió Pero todo eso ya una se puerta, hacía güey. desde antes, ¿no? Sí, pero ahora iba a ser más fácil, güey. O sea, porque las ya había cantidades y camiones el que poder, tienen que cruzar, ¿no? las cantidades y el poder creció en los 90, güey. Y creció cierto, con el eso es 94, pum, güey. Por eso de ahí Ciudad Juárez se convierte en un bastión para ciertos grupos delictivos. Un saludote a todos. Chido. Esto es lo que hay dice pedo. la gente. Ajá, exacto. Esto es lo que dice. Y lo que está registrado, Yo o no sea, sé. también. Los índices de delincuencia y todo subieron, o sea, pero chido. Pero no queremos el ver. tema es otro. A lo que voy es de que, Asesinados. o sea, pues güey, no sabemos, o sea, Se me hacen pudo haber muy sido, buenas- mira, mis opciones son que pudo haber sido o el narcotráfico, güey, la oposición o tu tío el gringo, güey. ¡Oh! ¡Wow! El Son esas gringo. tres opciones, sí, güey. Fíjate, ese no lo he escuchado nunca. O sea, estuve investigando de este pedo y no vi en ninguna parte que alguien especulara que fue el gringo, güey. Pues es que, güey, o Pero, sea... pero el gringo se benefició de esto. Porque de acuerdo a pues, Trump, el pues- TLC fue un error, güey. Y ese pues, es el mejor ahora, presidente que han tenido en Pero todo pues, el güey, o siglo. sea, tuvo toda la mano de obra barata, todo lo que creó, todo lo que Pero eso creó, también está desde todo lo antes, que ¿no? creó, no, todo lo que creó el TLC, güey, o sea, el pedo de, bueno, no el TLC como tal, pero lo que sucedió a la par del TLC, güey. La moneda se va para abajo. En los 90 es cuando el índice de migración empieza a crecer a lo más cabrón, güey. Se van para allá y llega mano de obra barata en Estados Unidos, güey, y empieza a crecer. Entonces, no es como crear también como... Es lo que hablábamos con Jeremy. De hecho, tú lo mencionabas, como en la Segunda Guerra Mundial no necesitábamos gente, entonces vengan. Ajá. Entonces, como crear como ese- esa migración para sí. agarrar, crecer y ya después cerramos Se otra vez cierra. fronteras. Pero es a lo que voy, pues ya existía esa migración, ¿no? O sea, ya existía este movimiento. O sea a lo que puede ir todo esto es de que, o sea, a lo mejor y el TLC obligó a la gente a apuntar el ojo un poco más A a Estados que estaban Unidos. sucediendo estas cosas. No, y a Estados Unidos porque Entonces se abrió el sueño registra más, americano, ¿no? güey. Porque se abrió el sueño americano, las marcas, el pedo de ya puedo ver qué está pasando verga. como tal en Estados Unidos. O sea, el hambre del sueño americano crece justamente cuando se abre el TLC, güey. Güey. Porque justo antes no estaba tan abierto. O sea, que algo americano te llegara, tenías que ser de la élite, tenía Sí. que ser así como muy... Con el TLC, pum, llegó a todo México, güey. Sí, que es parte de lo que dice Salinas cuando empieza todo este rollo, como la manera en que lo estaba vendiendo a los mexicanos, era diciendo de que les van a llegar más productos, mayor variedad, a menor precio. Exacto. A la verga, bueno, bonito y barato. Ujú. Pues, ¿por qué no aceptarías algo así, güey? Y todas las empresas mexicanas para abajo y todas las que empezaron a llegar. Mira, se me hacen buenos argumentos, güey. No tengo información para refutarlos, Georgie. Pero lo que sí es cierto, güey. Ni yo, son conclusiones a las que Son llegué. puras Son conclusiones, conclusiones pero a las que llegué. Ajá, sí, exacto. Pues lo que sí es cierto, güey, es de que ahorita es más fácil decir que eso es lo que les iba a suceder, esas iban a ser las claras consecuencias cuando ya sucedió. No, pero en ese año a lo mejor y no lo veían. Y porque llevaban otros 40 años haciendo las cosas de la misma manera y seguían en el poder y las cosas les seguían saliendo bien. Entonces, pues, güey, yo no creo que se hayan equivocado, güey. O sea, yo creo que sí fue el que escogieron. Ok. O sea, yo sí creo que haya sido, güey. Nada más que... Pues nada más que no les... O sea, ya en un punto no les quedó de otra. Ya al momento de escogerlo, de hacerlo público, porque
dentro de estas facciones del PRI, una muy grande era la colosista. No por nada, antes de ser candidato a la presidencia, era el presidente del PRI. Ujú. Y los que le tiraban mierda eran los de antes, güey, diciendo, este muchachito no va a poder con el partido y la chingada. Y goddamn, pudo con el partido, güey. Y, o sea, y toma en cuenta ¿te acuerdas de esa entrevista que le hizo Jorge Ramos a Carlos Salinas de Gortari? Sí, Hicimos güey, está muy un bueno. video de esto, el presidente dijo, ¿no? El presidente dijo. Sí, le decimos, oye, nunca salió, güey. Busquen Maciosare Podcast, el presidente No, es que nunca dijo, salió. Ah, ¿no salió? No, No de lo hecho, busquen. pero paguen el Patreon que próximamente va a salir y ahí va a estar. Ahí va a estar. ahí Hicimos lo vamos una a poner. reacción de ese pedo. Pero precisamente es lo que le dice Salinas a Jorge Ramos. Cuando Jorge Ramos le indica al expresidente que, bueno, pero ya después de tantos años, todos sabemos que si usted no dice que él es el candidato, entonces él no es el candidato. Y Salinas le responde, sí, pero si el PRI se opone, tampoco. Sí. De que, güey, Estuvo bien brutal esa respuesta, güey. ¿Y cómo se quedó el Jorge Ramos? Calladito, güey, la verdad. Y pues, güey, tiene sentido, Jorge Ramos güey, porque ese es calladito. Se quedó muy calladito. Pero también ese es parte del propósito del PRI, güey. O sea, es parte del propósito del PRI distribuir el poder y que todos tengan un pedacito de poder para que no sea un güey el que dice que es lo que se hace. Entonces, se supone, güey. Sí cae que es como un concilio de poderosos. Ajá. Y a eso nos abre como a este pedo, ¿cómo se podría decir? Conspiranoico, güey. De que es un pequeño grupo, pero pues sí, o sea, eso es el PRI, que es por eso se creó, o sea, todos los revolucionarios, todo en un punto es como, pues, bueno, tenemos, o sea, y podrá de sonar acuerdo. conspiranoico, pero es 100% real, Es güey. 100% cierto, real, no fake. No fake, nada, no, cero fake. De hecho, esa es una de las cosas que se me hacen curiosas del documental de 1994, es de que en 100 años, o sea, por ejemplo, en 2094 van a poder ver cómo se hacía la política en 1994. Y es obvio, güey, se me figura que los políticos no estaban acostumbrados a ser grabados, güey, en ese entonces, güey. Porque en 1994 ponen tomas de un meeting del PRI en la Ciudad de México, güey. Y salen varias personas en un podio hablando. Entonces, está raro, güey, porque pues, hay una señora gritando, y si alguien quiere el poder, que venga y nos lo quite, si pueden. Ah, cabrón, señora. No, y ahorita ves... ¿En una democracia? Y actualmente ves a Lili Telles diciéndole a ñoroña, changoleón, güey. Güey, the same shit, man. No veo cómo es que esas dos cosas se nada. relacionan, güey, pero ok. Pues de que es gente gritando nada más cosas pendejas, Sí, güey. sí, O sea, exacto, en el güey. poder, güey, Sí, gente sí. pendeja gritando cosas pendejas, Puede ser un apendejamiento y una faramalla, güey. Sí, puede ser una faramalla, güey. Pero mira, yo creo que esto es una de las cosas, güey, por las que se le puede dar el beneficio de la duda a Colosio de que traía un proyecto democratizador. O sea, porque sí, era un priista, güey, y todo lo que hemos estado hablando. Y fue el presidente del PRI, su trabajo es ganar elecciones, todo ese rollo. Pero, güey, por ejemplo, está esta declaración oficial de Manuel Camacho Solís a la PGR acerca de la investigación del asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio, en donde él, una de las cosas que dice es de que ellos eran equipo y estaban de acuerdo, porque una de las cosas que trataron de hacer en lo que se asesinó a Colosio fue echarle la culpa a Camacho Solís. Sí. Inmediatamente, y si tú te pones a buscar... fue uno de los presuntos culpables. Fue uno de los presuntos, güey, pero por ejemplo, tú te pones a buscar artículos de 1994 y de una manera bastante dramática y poética hablan acerca de cómo Camacho Solís fue el que arruinó la oportunidad mexicana, güey. O sea, de verdad se lo trataron de echar por completo, güey. Sí, a huevo. Y de hecho, en esta misma investigación, de la cual les voy a leer ahorita un poquito, en esa misma investigación, la misma PGR habla de Camacho Solís como el culpable y el resentido y el güey al que se le debe de responsabilizar por el asesinato, güey. El chivo expiatorio, como lo que hablábamos ahorita. O sea, necesitamos buscar un culpable que no cayó en este güey y después cayó en Salinas. Pero está este pedo, güey, donde Camacho Solís se justifica hablando acerca del proyecto democratizador de Colosio, güey. Porque eso era el proyecto que traían los nuevos colosistas, güey. Democratizar al partido. Entonces, lo que dice Camacho Solís es de que se reunió con Colosio
antes de que Colosio se fuera a Tijuana. Y una de las cosas que dice Colosio en esta declaración ante la PGR, dice: con gran sagacidad, buena fe y con una evidente sensibilidad por todos los acontecimientos que habían ocurrido en el país, sabiendo que eso era lo que yo quería, o sea, Camacho, y conociéndome en lo personal desde hacía muchos años, me propuso que entre él, Colosio, y yo, Camacho, hiciéramos una alianza estratégica para hacer posible la transición democrática. El ofrecimiento no pudo ser más claro, fue contundente. Estaba consciente de todo lo que significaba la oferta que él me hizo en privado. En sus contenidos esenciales corresponde estrictamente con su discurso, el último que pronunció en Sinaloa el 22 de marzo. 23, porque fue asesinado el 23. O sea, de verdad, güey. O sea, ahí es donde yo empiezo a dudar de que, pues probablemente Colosio sí traía un proyecto democratizador, güey. Y porque la nueva guardia era la que quería, güey, impulsar este proyecto. No por nada, meses después también matan a José Francisco Ruiz Massieu. También iba a estar dentro del proyecto presidencial de Colosio, güey. Entonces ahí es donde puedes terminar de justificar el proyecto democratizador de Colosio. Sí, y luego tienes el pedo de que fue de el que reconoció la victoria del PAN en un estado. Fue el primer presidente del PRI en reconocer la victoria de otro partido. Eso no es nada. Eso no es nada. O sea, pues no hizo nada, güey. Es porque no le dieron chance. Entonces, aquí es donde está la pregunta. ¿Y cuántos llevamos, señor? Ya, 50. Ya, tenemos que empezar a cerrar. Pero pues para cerrar el tema, yo creo que, pues güey, aquí viene la pregunta otra vez. ¿De verdad fue una oportunidad perdida? ¿De verdad aún sufrimos las consecuencias del costo de oportunidad de no tener a Colosio? ¿Colosio es un producto de mercancía para vender una idea política? A lo mejor, güey, yo tengo mi figura de acción de Luis Donaldo Colosio, güey. Y cuando le aprietas de los dados, tira golpes. Aquí va a aparecer. Aquí va a aparecer. ¿Tú la vas a diseñar, verdad, Joe? Figura de acción. O sea, güey, mira, como dije en un principio, quien sea que sea el encargado, quien sea que haya sido el verdadero culpable de este asesinato, hizo un buen trabajo en ponernos... Tiempo. Jorge, déjame terminar, güey. Hizo un buen trabajo en ponernos a dudar a todos de quién fue. O sea, en ocultarse, en ponernos a dudar, en ponernos a especular y en ponernos a discutir entre nosotros quién fue. Que lo importante en este tipo de discusiones, bandita, cuando ejerzan este ejercicio, no se apasionen y no dejen que sus vísceras hablen y tomen partidos, nada más. Sí, este caso está tan oscuro, tan borroso, güey, que si tú te pones en algún lado a defender a capa y espada un argumento, güey, puede que tú mismo te des en la madre solo, güey. Entonces, no sé si me estoy explicando, güey, en el sentido de, güey, o sea, es un tema... Por eso quisimos hablarlo, porque en la historia de México, güey, como en la de muchos otros países, que por cierto, un saludote a la bandita que nos ve en otros lados que no es México, güey. Ahorita al final vamos a dar los países y todo. Sí, señor. Y tenemos que tener cuidado, o sea, sí puede ser muy peligroso ponernos a defender a capa y espada temas que no conocemos a profundidad, porque precisamente es a lo que me refería con lo que yo dije ahorita, de que hicieron un buen trabajo en ponernos a dudar, güey. Porque si nos ponemos a pelear entre nosotros y a defender a capa y espada argumentos de un caso que ni siquiera estamos vivos, bueno, en mi caso, que no estamos vivos cuando sucedió. Ah, no, yo sí. Bueno, tenía 3 años. Tenía 3 años. O sea, si nos ponemos a defender a capa y espada estos temas, güey, pues entonces nos vamos a ocupar en eso en vez de encontrar una manera de sacar adelante a nuestro país, güey. Que no tiene que ver con gobierno, güey. Yo creo que por eso es peligroso este tema, porque muy fácilmente te hace caer en la trampa de que este político era el bueno y era nuestro héroe y era el que nos iba a salvar. Que yo no creo que un político ni un gobierno es el que nos va a salvar. Exacto. Somos nosotros mismos. Más gobierno y más políticos no es la respuesta. Todo lo contrario. Yo creo que menos gobierno es la respuesta. Yo creo que cultura y educación es la que nos ayuda a forjar nuestra sociedad y a evitar este tipo de situaciones. No necesitaríamos un gobierno gigantesco, güey, sino
si tuviéramos la cultura de hacer las cosas nosotros por nuestra cuenta, güey. Gracias, güey. Gracias. Un aplauso. Gracias. Ya, Luis Mario para presidente. La neta, todo este podcast es nada más porque Luis Mario va a buscar su candidatura, señores, aquí en Chihuahua. Oh, que la verga, güey. No. Cero aspiraciones políticas. Cero. Oye, entonces, pues ya nos alargamos, güey. La neta, el episodio estuvo muy chido, güey. Sí hubo puntos que no había considerado, güey. No me pude Personajes, güey. Personajes que no había tomado en cuenta, como este cabrón que dices, que era el que estaba moviendo ahí como las... Se especula que José María Córdoba era el que también estaba ahí moviendo cosillas, pero también es un jugador en la política mexicana que no entra. Pues él nació en Europa, entonces no entró hasta después, ¿no? Sí, era así como, pues, bajo perfil. De bajo perfil, precisamente por eso es lo que explica en el libro, de que por eso le era beneficioso a Salinas, pues porque no llamaba mucho la atención. Por eso era el informante perfecto. The Gray Man, el hombre gris. ¿Sabías ese pedo? O sea, de que dicen que si te vistes de gris o entre más colores grises y oscuros manejes en tu vestimenta y todo, pasas desapercibido para las personas. No sé, eso suena raro, güey. Eso suena así como... Sí, bueno, o sea, lo estaba viendo bueno, lo vi también como, hay una serie en Netflix que sale el actor de Borat, ¿cómo se llama? El Sacha Baron Cohen. Baron Cohen, se llama El Espía, creo, güey. Y hay un momento en el que al vato lo están como entrenando y le mencionan este pedo también, o sea, como el código de vestimenta, los colores que menos llaman la atención es el gris, güey. Sí, Entonces, si tú andas de gris, la gente no te va, o sea, su vista por lo natural y por lo que se guía y todo, no te detecta. Sí, hasta es algo orgánico el ojo humano, ¿no? Ajá, exacto, entonces por eso le digo, güey. Pero si andas de gris y te pones a gritar, sí te van a ver. Ah, claro, Sí. claro. Entonces, pues, Bat, ¿crees que ya damos por Le damos terminado el tema? Yo creo que eso fue todo. Yo quiero escuchar las opiniones de todos. Yo quiero que nos digan cuál es su teoría, porque todo el mundo tiene una. A huevo. Todo el mundo dice que ya entiende este tema. Todo el mundo dice que ya sabemos qué es lo que sucedió. Pero todo el mundo tiene una teoría diferente. Entonces, ahí déjenos en los comentarios y en todas las redes sociales. Nos pueden encontrar como Maciosare Podcast en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube como Maciosare Podcast. Y le queremos mandar saludo a todas las personas que nos escuchan en México, en Estados Unidos, en Alemania, en Guatemala, Brasil, Ecuador, Argentina, España, Chile, Singapur, Myanmar, Canadá, United Kingdom y Colombia. Según las estadísticas aquí en Spotify nos dicen que nos escuchan de todos esos lados, obviamente con menos porcentajes. 13 países y un imperio. O sea, en Myanmar nos escucha una persona. Saludos a la persona de Myanmar. A ti, mira, te amamos. Saludote. Y a todas las personas que se están uniendo a YouTube. Ahí, muchas gracias por comentar. Nos han dejado comentarios muy chidos que nos ponen, nos sonrojan el corazón, güey. La piel ahorita y me emociono. Sí, o sea, están bonitos. Mira, voy a leer uno de que dice aquí Roberto García, güey. Nos puso en el episodio pasado, el de Bucareli. Sí. Dice, muy buen episodio. Desde que lo sigo hago debates muy interesantes con mi maestro de historia. Espero ver a mi maestro para hablar sobre este tema. Saludos desde Puebla. Güey, está muy chido. Saludote. Roberto, poblanos. Güey. Y a todos los poblanos, cuidado ahí a cruzar las calles con lo de las bicicletas. Rocío Armendáriz nos pone, espero que sigan creciendo. Todo México debería escucharlos. Tienen un contenido genial. Ay, genial. Ay, qué bonito. Ay, son rojas. Y a Jane Beltrán, que nos ha comentado en otros videos. Entonces, la neta, estamos muy contentos. En TikTok también nos han estado ahí mandando flores, que les gusta mucho el contenido. Muchas gracias, esto nos motiva bien cabrón. Y próximamente les vamos a traer nuevas noticias sobre cómo nos pueden apoyar para seguir sacando contenido, porque tal vez si usted es de Ciudad de México, por ahí nos va a ver. Ahí en Ciudad de México nos escuchan bastante. Tal vez, y probablemente, pero hasta ese entonces nos volveremos a ver. Mi nombre es Jorge Juárez Gutiérrez. Yo soy Luis Mario González, detrás de las cámaras está el director de foto Joseph. Sí, señor. El día de hoy no nos pudo acompañar nuestro compañero y productor Chalo Soto, le mandamos un abrazo y, homie, aquí estamos siempre. Chido.